Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y semana a semana les traemos un episodio de marketing y ventas. Hoy en este episodio les traemos un invitado bastante especial, ya tiene 5 años en México. Les traigo a John Mathieu de Francia, pero vive en México. Y hoy en este episodio les vamos a hablar del papel de la televisión en la era digital. Entonces, John Mathieu, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Gabriela, todo bien. Muchas gracias, qué gusto platicar un poco del papel de la TV y cómo se ve el impacto en el digital. La verdad es que hay cierta controversia con este tema y me va a encantar platicar contigo de todos los mitos que puede tener la gente sobre este medio masivo que, aunque muchos piensen que ya no está funcionando, yo creo que en ciertas estrategias específicas puede llegar a funcionar. Entonces, antes de empezar la entrevista, John Mathieu, cuéntanos un poco de tu experiencia profesional y qué es lo que estás haciendo, dónde estás trabajando. Sí, claro. Entonces, llegué a México hace 5 años para trabajar en el mundo de la televisión digital. De hecho, antes de eso no conocía mucho la TV ni de la publicidad y empecé a trabajar un poco sobre el impacto de la publicidad en la televisión, en el digital, y yo tenía muchas dudas porque siendo muy millennial, para mí como la televisión era un medio muy antiguo, y medir el impacto, cómo sirve una publicidad de TV en sus ventas, en su e-commerce, para mí era muy oscuro. Y entonces por eso empecé mi empresa aquí en México para justamente resolver este tipo de problema. A nivel como, por ejemplo, del problema que yo he visto mucho, es que es un medio, la televisión, que funciona de una manera muy tradicional. La medición de este medio está de una manera muy, pues sigue igual desde muchos años, no es algo muy moderno, y la medición del impacto de un spot de TV en el digital casi nunca se mide. Entonces es un problema que yo creo que ha afectado muchísimo la televisión en términos de ventas, de publicidad, y yo creo que igual nuestra generación joven tiene problema en entender el impacto de la TV porque es complicado medir su impacto, pero no es imposible. Oye, y cuéntame qué es lo que hacen ahorita. Estás trabajando como director de Decidata. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahorita? Nosotros ayudamos a las marcas que pautan en televisión a ajustar su plan de media, por ejemplo, de TV, y a medir el impacto, a medir el retorno sobre la inversión que hacen en TV, sobre el impacto que tiene en el digital. Es decir, que, por ejemplo, nosotros vamos a detectar una publicidad, toda la publicidad que va a pasar en la televisión de paga o la televisión abierta, la vamos a detectar en tiempo real y vamos a medir el uplift de visitas que hay, por ejemplo, en su sitio web, en su e-commerce, y la incrementación de ventas en su e-commerce, ¿no? Entonces, así vamos a medir la performance de cada inserción de publicidad en TV y vamos a ayudar a las marcas, agencias a optimizar este plan de media para justamente tener más impacto y que, por ejemplo, un spot que funciona más que el otro, pues se puede cambiar, se puede insertar y así lograr un mejor ROI de su inversión en TV. Yo no había escuchado eso en México, pero creo que son de las pocas empresas que están haciendo esa mezcla, ¿no?, de digital con algún medio tradicional. Vamos a hablar, claro, John Mathieu, un poco de los mitos que creo que todo el mundo se pone a pensar en esto, ¿no? Que la televisión está muriendo porque la tecnología pues no permite medir de manera eficiente la televisión. Entonces, ¿qué es lo que nos podrías hablar sobre esto? Que digo, es muy normal que se piense, pues ya nos estamos migrando un poco al streaming, ya no ver tanto la televisión, pero sí Netflix. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre cómo pueden medir el retorno sobre la inversión? Bueno, entonces, a nivel digital es muy fácil de ver como el impacto que tiene cada publicidad, ¿no? A nivel de televisión es más complicado y además con las métricas que se usan hoy es muy complicado porque no hablamos de las mismas métricas en el digital que en el offline, en TV. Entonces se hace más complicado aún de cruzar métricas y ver realmente el impacto de cada spot, ¿no? Entonces las tecnologías actuales, de mi punto de vista, están muy poco eficientes. Es una métrica, las métricas que existen para la televisión son antiguas, son estadísticas y no son reales, ¿no? Entonces siempre es una aproximación de lo que pasa. Entonces nosotros lo que primero pensamos es que para medir este impacto de una publicidad no es solamente el rating del programa, pero es también ver el impacto sobre su sitio web. Entonces nosotros, para hacer esta medición a 360, queremos ligar la televisión
con Internet. Ponemos un tracker en el sitio web de la marca, en sus aplicaciones móviles y vamos a ver realmente cómo impacta la publicidad de televisión en sus otros, medios, ¿no? Entonces nosotros gracias a eso pensamos que te da una métrica mucho más interesante del impacto de TV. Entonces yo creo que la televisión no se está muriendo, pero se tiene que reinventar, ¿no? Al final tiene que aprovechar de todo lo que es el digital para vender más, porque la televisión para mí, desde mi punto de vista, es un medio masivo de comunicación. Es un medio que todavía funciona y muchas marcas que estaban antes solamente en el digital se dan cuenta que tienen que pautar en TV para incrementar sus ventas. Yo voy en marcas muy digitales, por ejemplo, que son puras digitales, que son, por ejemplo, Mercado Libre, Booking. Empezaron muy digital, pero ahora se regresan a la televisión porque, por ejemplo, en México la televisión sigue siendo un medio de comunicación muy fuerte, aunque pues todo el streaming se está volviendo más fuerte cada día. Entiendo, no deberíamos de ver la televisión como competencia con los canales digitales, ¿cierto? O sea, porque creo que otro mito es ese, ¿no? O sea, las marcas, las agencias comparan el ROI con canales como redes sociales o canales como, no sé, anuncios pagados. Por lo que entiendo, ustedes hacen mucho de qué es lo que pasa después del spot, ¿cierto? O sea, si hay como algún call to action o si hay algún link, ustedes están viendo el impacto en digital. Exactamente. Entonces, realmente lo que hemos visto es que, por ejemplo, 88% de la población millennial que está viendo la televisión está tocando a su celular, está buscando información sobre su celular, está en las redes sociales y 29% de esta gente está buscando información sobre lo que ve, lo que escucha en TV. Entonces, si medimos eso, vemos, por ejemplo, que cuando se habla de un producto, cuando hay una publicidad con un call to action muy fuerte en TV, hay una incrementación del tráfico a su sitio web o a su e-commerce. Eso está muy, muy, muy importante porque justamente cuando se mide, eso ayuda a entender que la televisión sí tiene un impacto. Entonces, este medio muy offline al final genera mucha inversión, mucha incrementación del tráfico de las marcas. Y además de eso, como hacer publicidad en TV, después genera un tráfico a la marca o al e-commerce y incrementa la tasa de conversión y de compra del cliente final. Que se me ocurre ahorita, Jean-Mathieu, es que, bueno, es muy bueno que tengamos tráfico, al final pues es muy bueno, pero pues no deja de ser una métrica de visitantes, personas que no conocemos. Entonces, ¿qué sugerirías tú para una empresa que está pensando en invertir en televisión, si tiene que hacer una oferta específica o a lo mejor una landing page? ¿Cuáles son tus recomendaciones para realmente medir la conversión? Entonces, nosotros lo que siempre recomendamos es un call to action. Además, como nosotros pensamos que en la televisión puede empezar una historia con la publicidad, con un call to action y seguir en las redes. Entonces, se hace mucho más divertido por una marca de construir una historia multitela, justamente a empezar un poco en TV, le vas a decir, pues vas a este sitio web, vas a ver lo que sigue, ¿no? Y va a contar una historia. O, por ejemplo, le va a decir algo muy call to action sobre su aplicativo o su sitio web. Nosotros justamente vamos a medir con un tracker todo este impacto, ¿no? Y le vamos a ayudar para decirle, por ejemplo, este comercial te genera más download de aplicaciones, más ventas, ¿no? Entonces, como después midimos dentro de las aplicaciones el final del usuario final. Se me hace muy interesante todas estas estrategias que, ¿cómo le llaman? Como cross-channel o cross-canal en español. Y creo que ya lo estamos viendo, justo hace unos momentos estábamos hablando cómo a veces los programas en vivo te dicen las redes sociales o usa este hashtag y pues es una manera de empezar a medir el ROI, ¿no? O sea, cómo realmente la gente está interactuando con el contenido que estás promoviendo, si se podría decir, ¿cierto? Sí, es muy interesante lo que tú dices porque, por ejemplo, lo que vemos es que las marcas reciben después de una pauta de TV, por ejemplo, una incrementación fuerte del tráfico. Se va a hablar de algo durante, no sé, los Oscar, durante varios eventos, la persona de la televisión va a hablar de un topic y vamos a ver que se incrementa muchísimo el tráfico sobre
esto, ¿no? Entonces, eso se ve a nivel digital. Nosotros lo que justamente recomendamos en estrategias cross-canal es que, por ejemplo, si una marca tiene una presencia muy fuerte en la televisión, en un evento, que sea un partido de fútbol, que sea en un show, donde hay emociones, usualmente una publicidad, es reforzar eso con el search. Por ejemplo, nosotros detectamos el comercial de la marca y vamos a arrancar una estrategia en Google AdWords, por ejemplo. Así como el tráfico se va a desviar directamente por la marca. O vamos a detectar el comercial de la competencia en TV y vamos a arrancar su campaña de search para justamente aprovechar de la inversión de la competencia en TV para tener todo este tráfico a su marca, a su nombre. Una de las cosas que me llama la atención es la cuestión de call to action y la cuestión del seguimiento, ¿no? Que decías como, oye, nosotros ponemos el comercial y después vamos a search y estamos viendo qué es lo que está pasando y después en social media. Y una de las cosas que platicaba con tu equipo que me llama mucho la atención es la cuestión del SMS. Yo sé que el SMS es ahorita pues una estrategia que sigue funcionando en Latinoamérica, pero hablábamos de cómo a veces tiene una efectividad incluso más alta que la del correo. Creo que a veces lo que llega a estar delimitante es el call to action o el cómo mido realmente pues la conversión. Entonces, ¿qué nos podrías platicar o qué experiencias has tenido con estrategias de SMS? Porque, digo, no es que estemos tan acostumbrados, a mí siempre me llegan pues distintos SMS que me gustaría que me dejaran de llegar porque no sé ni cómo darlos de baja, pero en alguna estrategia de un contenido específico, un programa específico, y a lo mejor para ti tiene sentido, podría funcionar, pero ¿qué nos podrías compartir? Sí, claro. Entonces, es bastante interesante, aunque el SMS es un formato bastante antiguo, sincronizarlo con la televisión, incluirlo a su campaña de marketing, se ve muy interesante cuando midimos como realmente la eficiencia de una campaña de email marketing. Tiene más o menos 20% de mail que se abren, ¿no? Y eso cuando lo tomas con un SMS, cuando hay un mensaje que te llega en el mismo momento que no es un partido de fútbol, tu pauta o algo así, midemos hasta un 80%. Entonces vemos como que el call to action directamente que te genera un SMS es mucho más alto que un mail. Es algo que no se ha trabajado muchísimo, pero pues la tasa de apertura es mucho mayor y la interactuar, cómo vas a actuar con el usuario final puede ser mucho más personalizado, ¿no? Entonces, como por ejemplo con los bots, ahora vas a arrancar una campaña de SMS, después el usuario te responde y lo puedes realmente tener dentro de tu funnel, ¿no? Lo puedes hablar de algo que le interesa, responder a sus preguntas y así como incrementar mucho valor para tu marca. Está muy interesante, yo lo he visto a veces en eventos y bueno, la manera que llegó aquí el SMS no lo usamos mucho comparado con Estados Unidos porque pues costaba. Ahora ya con WhatsApp pues a veces llegamos a utilizar más esas herramientas, pero ahorita que hablaste del tema del funnel me quedé pensando en la cuestión del Customer Journey. Como sabemos, pues es un medio masivo la televisión y puede haber perfiles de todo tipo y personas en diferentes etapas del Customer Journey. Entonces yo supongo que existen recomendaciones que ustedes dan para segmentar un poco, porque creo que es de las limitantes de la televisión. Pues tienes que segmentar pues por tu persona o por tu avatar, a lo mejor el horario, el programa y que claro, sea relevante con tu producto. A mí me ha tocado ver así no voy a decir el programa, de repente hay un comercial de un Cars Junior y de repente hay uno de vendiendo juguetes de bebés y luego te ofrecen aparatos para el oído. Y yo me quedo pensando de, bueno, pero pues ¿será que sí hay gente en el Customer Journey para estar listos? Entonces, ¿qué han aprendido ustedes y qué recomendaciones podrían dar para empezar a segmentar más? Porque como estamos en el medio de saber todo esto de digital, pues entre más segmentado o entre más conozcas tu audiencia, mejor te va a ir, ¿no? Claro, entonces eso primero, una primera cosa yo creo que es muy importante, es decir, que en el Customer Journey que vemos, yo creo que por error, yo creo que se ha considerado demasiado la televisión afuera de un Customer Journey. Siempre en el digital, porque es fácil, tú puedes seguir el usuario hasta su compra, se ha considerado solamente esto. Pero el marketing no es solamente digital, al final es la publicidad que tuviste cuando tú eras niño que te hace amar una marca. Entonces, al final, el marketing es mucho más complicado y por eso es multitela. Lo que nosotros probamos es justamente tener el camino total, ¿no? Y ver el impacto de la televisión sobre el digital. Entonces, nosotros para justamente como
a medir e incrementar final de venta, aunque la televisión no está segmentada, se puede, gracias al análisis que hacemos del impacto de la pauta en TV, se puede ajustar el plan de media. ¿A dónde voy? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una marca de e-commerce que va a tener varios spots de TV. Vamos a ver cómo impactan en el digital estos clientes, ¿no? Y vamos a ver que por ejemplo, hay un spot, y hemos visto eso en la experiencia, que hay un spot que funciona mejor, que genera más conversiones en un perfil, y gracias al perfil digital vamos a saber quién está impactado por este spot. Es decir, que nosotros, después de la pauta en TV, nosotros vamos a detectar en el sitio web una actividad de gente, un uplift, una incrementación del tráfico, y vamos a medir, ver qué tipo de personas son, de dónde están, y hacer como lookalike, por ejemplo, gracias a un PMP, vamos a saber qué tipo de personas están ahí y hacer una campaña justamente donde le vamos a targetar en el digital, misma segmentación, misma gente, hacer retargeting con ellos, ¿no? Para incrementar su tasa de conversión. Está muy interesante lo que hablabas, ¿no? Del perfil digital, tratar de migrarlo o encontrar un lookalike al perfil de la televisión. Muy interesante cómo volvemos a hablar, ¿no? De una estrategia en televisión, pues no es independiente, no te va a tener retorno solamente así. Tienes que hacer una mezcla con lo digital y de esa manera vas a poder medir y seguir teniendo resultados. Entonces, buenísimo, gracias por compartirnos un poco de estas experiencias que estás teniendo con tus marcas y con tus clientes. Última pregunta, Jean-Mathieu, cuéntanos cuáles son los errores más comunes que cometen empresas, marcas, agencias cuando quieren hacer una estrategia en la televisión. Entonces, buena pregunta. Yo creo que hay dos tipos de marca. Hay una que es muy digital y la otra que es muy tradicional, ¿no? Entonces, como la marca muy digital, por ejemplo, no va a saber medir su impacto como lo hace en el digital. Entonces, lo tenemos que ayudar para que entienda realmente la sinergia que puede tener una campaña de TV con una campaña digital y darle métrica e información como en el digital para que se siente cómoda de invertir en televisión. Y porque la televisión, el digital son cosas muy diferentes, no se transmite el mismo mensaje, ¿no? Pero ellos van a entender muy bien el call to action digital. Pero una marca muy tradicional justamente no va a disfrutar de eso. Es una marca que va a hacer branding y no va a saber bien cómo hacer como campañas cross media, ¿no? Entonces eso yo creo que son errores que muchas veces una marca va a invertir solamente en TV, pensar que solamente es TV y no branding, y no va a medir el impacto. Entonces, yo creo que si gastas mucho dinero en TV, pues al menos pruebas de ver el impacto en el digital y ajusta. Tu plan de media no es fijo. Yo creo que cuando empecé en el negocio, yo pensaba que el plan de media se estaba definiendo a 6 meses. Al final no es cierto. Se puede cambiar, se puede ajustar. Si tú ves que un spot no te funciona, tú puedes cambiarlo y justamente jugar con eso. No es fijo, no es muerto, no es antiguo. Al final lo que nosotros brindamos es análisis en tiempo real para ajustar también en tiempo real con los broadcasters su estrategia. Qué interesante. Creo que sí, la educación al final es algo que tenemos que saber y a veces como Latinoamérica, como España, estamos acostumbrados a invertir pues porque es lo que se tiene que hacer sin pensar mucho en el retorno o en pensar cómo lo mido, si me fue bien, si me fue mal y como tú decías, hacer ajustes, en este caso ustedes en tiempo real. Entonces creo que es una muy buena manera de medir el retorno sobre la inversión. Oye, Jean-Mathieu, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que sacamos muchísimo aprendizaje. Yo creo que desmitificamos muchas cosas de la televisión y creo que hasta nos vamos con una perspectiva diferente de este medio masivo. Por último, cuéntanos si quieren saber más de ti, de lo que haces, si quieren ponerse en contacto contigo, cómo te pueden encontrar. La mejor manera para encontrarme sería, yo creo, por LinkedIn, que se sienten cómodos contactarme, o por nuestro sitio web, decidata.tv. Así ahí pueden descargar un estudio también de todo lo que hemos platicado. Cualquier cosa estoy disponible para responder a dudas y platicar sobre este tema que a mí pues me fascina desde muchos años. Sí, creo que si quieren seguir platicando, si quieren entrar en debate sobre este medio contra digital, Jean-Mathieu es la mejor persona. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue el Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla y nos vemos en el siguiente episodio.
Bye.